Bendiciones, continuamos en este mes de la Reforma y en esta ocasión vamos a hablar sobre ese escritor, sobre el teólogo intelectual, el gran hombre llamado Juan Calvino. Conozcamos su vida y su influencia. Este personaje sistemático, este gran personaje, si miramos a Lutero por la justificación por la fe, a Juan Calvino lo veremos como por la santificación. Juan Calvino nació en 1509 en Noyon, Francia. Su padre al parecer tenía cargos administrativos y deseaba que su hijo pues también ocupara algunos cargos en la iglesia, ocupara cargos en derecho. Él deseaba que estudiara humanidades y estudiara derecho. En 1523 pues pasó por la Universidad de París y por la Universidad de Orleans. Mientras él estaba aprendiendo latín, griego y manejaba muchos temas, su padre murió en el año 1531. Eso le dio más libertad para que Calvino tomara sus propias decisiones. En 1532 obtuvo su título de Derecho y en ese mismo año también produjo su libro Séneca, un texto grecolatino que no fue lo mejor, pero eso nos permite conocer mucho sobre la figura de este personaje. Pero ¿de qué manera Juan Calvino se fue abrazando con la Reforma protestante? En primer lugar, en 1534 muchos lo mencionan como una época que tocó la vida de este personaje. ¿Pero qué pasó allí? En primer lugar, él era muy amigo de Nicolas Cot. Nicolas Cot era rector de la universidad allí en París y dijo un discurso bastante comprometedor que afectaba mucho la doctrina católica y lo cuestionaron el Parlamento. Y muchos mencionaron que también detrás de todo esto estaba allí Calvino y por lo tal ellos tuvieron que salirse de la ciudad, irse de Francia y se dirigieron hacia Ginebra. En 1536, Juan Calvino, estando en Ginebra, produce su libro cumbre, su más importante, La institución de la religión cristiana. Su primera versión, que solo constaba de 6 capítulos, los primeros 4 habla acerca de la ley y los otros pues habla de los sacramentos, habla también del Padre Nuestro y los últimos que habla de manera confrontativa con los falsos sacramentos y con otros elementos que son católicos. Estando allí en Ginebra conoce un gran amigo llamado Guillermo Farel. Guillermo Farel exige a Calvino, de 26 años, que hagan una revolución y una transformación allí en Ginebra. Lo convenció y en 1536 pues ellos presentan ante el Consejo de Ginebra, el cantón suizo, que presentaban 21 artículos de fe de manera que Ginebra pues se convirtiera en una teocracia, en una sociedad cristiana. Esa era la visión de Calvino, que Ginebra fuera una ciudad que se basara a través de la Biblia, a través de los evangelios. Algunos artículos pues son bastante interesantes y mencionan que los padres pues tenían que seguir a través de un lineamiento y seguimiento hacia los hijos si están aprendiendo la Biblia, y otros pues eran bastante radicales. Si una persona vivía en pecado, era excomulgada, tenía que irse de la ciudad. Y esos personajes del Consejo de Suiza lo miraron muy radical y por lo tal en 1538 Calvino y Farel tuvieron que dejar la ciudad. Se dirigieron a Estrasburgo. Estando en Estrasburgo, Calvino conoció a los grandes reformadores, a Martín Bucero, a Félix Melanchthon. Allí mismo pues se casó con Idelette, una viuda anabatista. También ahí empezó a traducir y escribir comentarios de la Biblia, que también sería muy famoso por eso. Empezó a estudiar Romanos y a hacer varios comentarios de otras versiones de la Biblia, de algunos libros de la Biblia. En 1541 le presentan una petición para que Calvino estaba en Estrasburgo, era un pastor, y le decían que volviera a Ginebra. Él no quería dejar su pastorado, pero después de 10 meses pues él se dirige a Ginebra en 1542 y llega para quedarse. ¿Qué pasó en la Ginebra de Calvino? Pasó muchas cosas. Se convirtió en una sociedad referente en el mundo protestante. Jacques y los exiliados que llegaron ahí, que duplicaron a la ciudad. Jacques dijo que la Academia de Calvino era como la escuela de los apóstoles, que era similar a lo que fue en la época de Jesucristo. Una escuela muy perfecta. Allí también Calvino fue un promotor que empezó a ayudar a los exiliados, a los hugonotes y a los que estaban perseguidos allí en Gran Bretaña. Fue un personaje que se involucró en ello. Fue un conferencista, fue un gran predicador. Dice que predicó más de 2000 sermones
Ginebra se convirtió en un centro importante. En 1559 también creó una universidad en Ginebra, que fue una obra cumbre. Miles de estudiantes llegaron ahí. Incluso Jacobo Arminio, el que se contrapone a él, llegó allí. Calvino fue un predicador, fue un pensador y siguió cada año realizando la institución de la religión cristiana. Hasta a su muerte hizo una versión que constaba hasta de 80 capítulos. Fue un personaje que también colaboró en las traducciones de la Biblia. Hizo la Biblia en Ginebra en francés. Si miramos a Lutero, lo miramos como el padre moderno de Alemania, pero a Calvino lo miramos el padre moderno de Francia. La figura de Calvino es una figura predominante, es una figura tenaz, es una figura fuerte, a pesar de también de complicaciones y de cuestiones que también afectaron el testimonio de Calvino, pero a la postre Calvino siempre llegó a ser conocido como ese predicador expositivo, que predicaba la Biblia, que hizo muchos comentarios, que hizo la versión de la institución cristiana y también que fundó una universidad, una escuela. Miles de estudiantes llegaron, aprendieron teología, la teología calvinista, la predestinación. Además, Calvino quiso unir los dos movimientos, los luteranos y los de Zwinglio, decía él, con respecto a la Cena del Señor, que esa era la diferencia entre estos dos sectores, que decía que Jesucristo es real, pero también es simbólico, es decir, tratando de unir a los dos grandes reformadores protestantes. En 1564, ya viejo, anciano, murió y dejó su legado a Teodoro de Beza. Teodoro de Beza continuaría con el linaje y la transformación de Ginebra. ¿Cuál es el legado de este personaje? Que es muy polémico y que tiene muchos temas sociales con respecto al capitalismo, con respecto al individualismo, con respecto a la democracia, las ciencias sociales que estudian a este personaje en la parte de la economía, en la parte del dinero, en la parte del capitalismo, que es bastante estudiado este personaje en los diferentes campos sociales, en la antropología, en la sociología, y lo que ocurrió allí en Ginebra, que fue algo increíble, como lo que estudió en Estrasburgo, como lo que sucedió en Worms. Allí fue mucho más penetrante la Ginebra de Calvino. Todo el mundo quería estudiar allí. Calvino murió, pero su legado no se fue con él. No se fue con él su legado. Sus seguidores continuarían. Y en 1619 el papel de los seguidores sería muy importante para restablecer el calvinismo con mayor fuerza. Durante ese sínodo, que en videos anteriores hablamos de Jacobo Arminio, los seguidores también, vemos que los seguidores plantearon 5 argumentos con respecto a la salvación, con respecto a la predestinación, que son depravación total, expiación limitada, gracia irresistible, elección incondicional y perseverancia de los santos. En el video de Jacobo Arminio usted puede ver los 5 puntos del arminianismo. El calvinismo impactó incluso en el gran despertar como George Whitefield, que influyó en iglesias como la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, la iglesia bautista, las congregacionalistas, en fin. Más de millones y millones de personas fueron influenciados por la figura de Juan Calvino. En otras denominaciones lo ven como el comentarista número 1 de la Biblia. Uno lo ven como el gran predicador expositivo, el mejor predicador expositivo de la época de la Reforma Protestante. Unos lo ven como el gran intelectual, unos lo ven como una persona muy rígida, otros lo ven como una persona bastante complicada. Pero vemos su tenacidad incluso en los debates. Cuando él ganaba los debates, con mayor argumento hablaba sobre los padres de la iglesia, con mayor argumento hablaba cualquier debate, siempre era el primero, era el foco de atención. Es un personaje que nos enseña que debemos estudiar la Biblia de manera muy exhaustiva, que debemos hacer un análisis, exégesis de la Biblia, y esto nos enseña el gran intelectual, el gran pensador Juan Calvino.